tenemos una buena noticia para muchos consumidores, ¿no? Es decir, el gobierno prorrogó el plan ahora 12, ahora 18, lo amplió. Vamos a tener también más cuotas, 30 cuotas, 24 o 30 cuotas, o sea, es una ampliación. Y digo, esto es bueno para algunos consumidores y forma parte de la estrategia del gobierno, de ese plan que nosotros dijimos de tratar de recuperar el consumo, ese programa de tranquilizar la economía para llegar lo mejor posible a las elecciones. Bueno, dentro de esa estrategia que muchas veces fue simplificada diciendo poner dinero en el bolsillo de la gente, en realidad esto forma parte de eso. Pero, por supuesto, siempre hay interrogantes, ¿no es cierto? Un interrogante es que los consumidores tienen que tener cierto cuidado en el endeudamiento, porque bueno, todo depende de la capacidad que tengan para repagar en el futuro. La tasa de interés implícita que tienen estos programas, en realidad es más baja que la inflación, porque tenemos una inflación elevadísima. Pero de todos modos, sin lugar a dudas, en el momento de decidir debería tenerse algún cuidado, porque si no, a lo mejor la tentación puede llevar digamos, a malos momentos en el futuro, ¿no? Por otra parte, el gobierno sigue pensando que con estos programas va a lograr reactivar la economía, habida cuenta de que el consumo es nada menos que entre el 70 y 75% de la demanda agregada. Pero digamos también que ese consumo depende crucialmente del nivel de ingreso disponible. Claro. Y en la medida en que la inflación es tan alta, y ya comenzamos a ver cierto nivel de puja distributiva, pidiendo que se reabran las paritarias, buscando, incluso los sindicatos que son amigos del gobierno, que habían cerrado paritarias, tratando de que éstas se abran nuevamente, por el impacto que tiene la inflación sobre los ingresos fijos de los asalariados, ¿no? Pero eso seguramente forma parte de la estrategia, yo diría, electoral del gobierno, más que del programa económico. Ya lo hemos dicho, este programa trata de llegar a las elecciones y veremos qué es lo que pasa al día siguiente. Hubo otra noticia que es buena para Argentina, que proviene del exterior, y es que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional ha aprobado una asignación de derechos especiales de giro del orden de los 650.000 millones de dólares. 650.000 millones de dólares va a asignar el Fondo Monetario a todos sus países miembros. Esos son aproximadamente 456, 460.000 millones de DEC, de derechos especiales de giro. Hagamos una breve consideración, aunque es probable que ya todos los conozcan. El Fondo Monetario, inicialmente, cuando fue creado en 1944, en julio del 44 se reunieron en Bretton Woods y se diseñó el sistema monetario que iba a reemplazar, todavía no había terminado la guerra, pero iba a reemplazar lo que había sido el patrón oro, y se generó un sistema de patrón de moneda convertible, que fue el dólar, porque Estados Unidos era obviamente el emergente más poderoso de la economía del mundo. Esa idea, que estuvo inspirada en un funcionario de los Estados Unidos, Harry Dexter White, se impuso sobre la alternativa que había propuesto John Maynard Keynes, que era el representante de Gran Bretaña en la reunión de Bretton Woods. Bueno, del 44 hasta los 70, digamos hasta el 71, el sistema funcionó, un sistema tipo de cambio fijo, y en el 71, bueno, en realidad los Estados Unidos pateó el tablero, devaluó el dólar y lo declaró inconvertible, porque venía acumulando muchos déficits en su sector externo, y entonces eso hizo necesario tener algún otro activo que sirviera de reserva, y el Fondo Monetario resolvió la creación de los derechos especiales de giro, que en rigor no es una moneda, pero es un activo que sirve para la reserva de los países, que lo pueden convertir en otra moneda, lo pueden convertir en dólares, por ejemplo. Entonces, hoy la cotización de un DEC, es decir, aproximadamente, ¿no? Hay 0,70 DEC equivalen a un dólar.
aproximadamente eso. Por eso, ahora que la Junta de Gobernadores resuelve asignar 456.000 millones de DEC, eso equivale a unos 650.000 millones de dólares. Una cifra inmensa, es la mayor asignación de DEC que se haya realizado en la historia del fondo. Si no me es infiel la memoria, la última que se hizo fue con motivo de la crisis de los derivados financieros del 2009, y en esa oportunidad el monto total era menos de la mitad de lo que se hablaba ahora, era más o menos 180.000 millones de DEC, ¿no? Entonces, la idea del fondo es ayudar con esto, dar más liquidez, a tratar de que los países superen las dificultades que se está atravesando en el marco de la pandemia, ¿no? Claro. Eso, a criterio de la directora ejecutiva, la gerente del fondo, la cabeza ejecutiva del fondo, que es Kristalina Georgieva, ella cree que esto va a beneficiar a todos, pero que va a ayudar mucho a las economías más vulnerables, a las economías que tienen más problemas en estos momentos, porque están luchando contra las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Los DEC van a estar acreditados a cada país el 23 de este mes. Es decir, el 23 de este mes se le va a asignar según la cuota que tiene cada país. La cuota que tiene cada país, que es una proporción de ciertos indicadores económicos, del Producto Interno, del grado de apertura, etc. Argentina tiene aproximadamente 0,7% del total. Por ese 0,7%, Argentina entonces va a recibir aproximadamente unos 4.300, 4.400 millones de dólares, que los va a tener antes de fin de mes el Banco Central. Va a tener la asignación de los DEC, ¿verdad? Claro, bueno, claro. Esa situación obviamente es un alivio para Argentina. Por supuesto que los países más poderosos del mundo tienen participaciones mucho más altas. Estados Unidos no tiene el 0,7%, Estados Unidos tiene más del 16%, China tiene más del 6% como Japón, Alemania también tiene más del 6%, Francia, Inglaterra y Gran Bretaña, digamos, tiene el 4%, Italia tiene un 3%. Por eso uno suma todos esos países y tiene la mayoría del comercio internacional, tiene la mayoría de la economía mundial y a su vez tiene la mayoría de las cuotas y de los votos en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, digo, eso de todos modos para Argentina va a ser bueno. Kristalina Georgieva en la conferencia de ayer dijo además que se están estudiando y que van a trabajar para ver cómo se puede hacer para lograr algún procedimiento por el cual los países que no necesiten hacer uso de esos DEC, estamos hablando de los países más desarrollados del mundo, esos países puedan cedérselos mediante algún mecanismo a los que más lo necesiten. El mecanismo ese casi seguramente va a ser un fondo fiduciario. En estos momentos hay un fondo, el Fondo Monetario tiene un fondo fiduciario que le presta a los países muy pobres, incluso a tasa cero, y es probable que use ese fondo fiduciario o utilice o pueda crear otro y con ese otro lograr asistir a los países que lo necesiten en condiciones de mayor plazo y menor tasa que la que hoy tiene en vigencia el fondo. Esta segunda idea es la idea que de alguna manera ha mencionado, no con estos detalles, pero ha mencionado en reiteradas oportunidades el ministro de Economía Martín Guzmán. Martín Guzmán cree que sería bueno que los países que no van a usar los DEC se los pasen mediante algún mecanismo que deberá idear el Fondo Monetario a los países, digamos, que más lo necesiten. De esto, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque Argentina tiene pendiente la resolución del tema de esa gran deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional y de la deuda que tiene con el Club de París. Acá vuelvo a hacer la aclaración, que más allá de los discursos de algunos integrantes de la coalición que gobierna la Argentina, que a veces suenan como muy críticos del fondo y como muy partidarios de no pagar la deuda o cosas por el estilo, en realidad Argentina ha venido tratando de no defaultear esa deuda. De hecho, ayer concretamente, Argentina le pagó al Fondo Monetario Internacional algo menos de 350 millones de dólares de intereses de aquel crédito que otorgó de 50.000 millones, de los cuales se desembolsaron algo cercano a los 44.000 millones, que viene de la gestión
anterior. Bueno, ayer le pagó 345 millones de dólares. Pero además tiene que pagar en septiembre y en diciembre 2 cuotas de más o menos 1.800 millones de dólares, un poquito menos de 1.800. Lo cual quiere decir que esos 4.400, 4.500 millones de dólares que le van a dar a Argentina, le van a servir para afrontar esas 2 cuotas, ¿no es cierto?, para pagar además algunas otras obligaciones, como son las deudas que tiene con el Club de París. El mes pasado Argentina pagó más de 260 millones de dólares al Club de París para lograr esa especie de extensión de plazo y renegociar una vez que tenga cerrado el acuerdo con el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una buena noticia para Argentina en el camino de arreglar con el fondo. Digamos, aquellos que creen que no es una buena idea arreglar con el fondo, obviamente esta no es una buena noticia. Pero como yo pienso que el gobierno está decidido a cerrar un acuerdo con el fondo, más allá, insisto, de los discursos, incluso la vicepresidenta Cristina Fernández, que había sido tan crítica con el Fondo Monetario, incluso lo había sido en oportunidad de que estaba el ministro Guzmán en reuniones con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y con la directora gerente del fondo. Sin embargo, en el comienzo de campaña, de las campañas para las PASO hace unos días, la expresidenta y actual vicepresidenta dijo que iban a pagar, iban a honrar la deuda con el fondo. Y para eso, bueno, viene razonablemente bien esta coyuntura que el Fondo Monetario va a asignar estos 650.000 millones de dólares a sus Estados miembros, ¿no es cierto? El fondo tiene aproximadamente 190 países, cuando comenzó tenía menos de 50, hoy casi todos los países del mundo forman parte del Fondo Monetario, Argentina forma parte, y puede ser que el gobierno logre un buen acuerdo. El ministro ha dicho es preferible un buen acuerdo que un acuerdo rápido. Claro. Bueno, es casi una verdad de perogrullo, claro. Pero ojalá lo logre, ¿no es cierto? Si eso ocurre, seguramente el gobierno llegará con mejores expectativas a las elecciones, pero de todos modos nos quedará la duda que hemos planteado en otros programas, Ricardo, que es cómo sigue la Argentina después de las elecciones, con prescindencia del resultado electoral. La economía presentará fuertes distorsiones en su sistema de precios y estaremos en aquello que yo denominaba el síndrome del día después. Sí, señor. Pero para eso falta todavía un rato.